Buenos días. Vamos a revisar el tema de integración de transporte público. El tema de integración obviamente exige una serie de medidas que tienen que ver con la seguridad vial, para que ustedes tengan en cuenta los siguientes factores. La integración se hace con base en variables como la infraestructura, la operación, la explotación y el medio ambiente. Otro factor que entra dentro de la infraestructura y de las instalaciones fijas está la señalética. La señalética es aquel conjunto de información mediante señales horizontales y verticales que se le entregan a los viajeros, a los usuarios, para que puedan pasar de un modo a otro. El otro punto que es importante tener en cuenta es el factor de cercanías del paso de un medio a otro, de manera tal que los viajes, por ejemplo, que se hacen por metro y se van a cambiar a bus, o de metro a tren de cercanías, sean unos desplazamientos a pie muy cortos, muy seguros, muy cómodos, y teniendo en cuenta que el cambio de un modo a otro, el hecho de un transbordo, implica para el pasajero un tema de quiebre del viaje, lo cual le puede generar molestias o buscar otro medio de transporte en desmedro de la utilización del transporte masivo. A este punto hay que agregar algo muy interesante. Dentro de la explotación, que es uno de los factores que hablaba hace un minuto, está el factor del modo de pago. El modo de pago es el sistema impersonal a través de tarjetas como la que ustedes utilizan para Transmilenio, que contiene un chip. Ese chip debe guardar el modelo matemático que permita descontar de esa tarjeta el paso de un modo a otro, y depende que tener una sola tarjeta en que exista un solo operador de recaudo. Ustedes se acordarán que en Transmilenio hubo una cantidad de problemas. Cuando entró la fase 3 había 3 tarjetas, le estaba la pelea entre Angelcom y Recaudo Bogotá. Hoy en día solo Recaudo Bogotá está encargado de ser la recolección por el valor de los viajes a través de una sola tarjeta. Ellos implementaron un chip con una alta seguridad para que las personas puedan moverse dentro del SITP y puedan moverse dentro del sistema Transmilenio utilizando una sola tarjeta. El tema entre trenes de cercanías, por ejemplo, metro, etcétera, es un tema que juega un papel importante el modo de pago. Sería bueno que ustedes buscaran en sus apuntes, investigaran un poco sobre lo que llama el sistema Corona de pago. Es un sistema donde a mayor distancia, mayor valor, lo cual es lógico. Sin embargo, se ha llegado a establecer tarifas planas. Aquí, por ejemplo, en el caso de los trenes de cercanías, esas tarifas planas permitirían que una persona que se desplace de Bogotá a Facatativá tenga una tarifa plana un poco menor que la de los buses y poder ingresar a Transmilenio con esa misma tarifa, de manera tal que no se utilice sin un solo medio de pago. En otras ciudades mucho más complejas, en el caso por ejemplo de París o Madrid, cuando se sale de determinado borde de una corona, se ha completado un círculo de viaje, entonces ahí la persona está obligada a comprar otro medio de pago como un tiquete, o simplemente de la tarjeta le descuentan el valor diferente de pago, para lo cual se requiere que el sistema esté
adecuado a ese propósito, y en el chip aparecerá un programa que algunos de los expertos en electrónica llaman Infineon, que es el sistema que apareció implementado por tanto el GECOM como por los sistemas de recaudo Bogotá, y fue Samsung quien lo implementó dentro de la tarjeta. De esa implementación viene de una negociación que hacen tanto los operadores como el sistema de recaudo y la entidad que maneja el sistema. Por ejemplo, lo que ocurrió en el caso de Transmilenio fue producto de una negociación y desde luego de un contrato o de unos términos de contrato que saldrían a una licitación. Lo ideal es que Bogotá, una vez desarrollado su tema de tren metropolitano de cercanías, buscara que los mismos recaudadores que tenga Bogotá en su momento, si es que el proyecto, por ejemplo, llega a buen término, lograran tener esa misma tarjeta, de manera que se le abrevia al usuario el pago de transporte. Esos son de los puntos importantes que ustedes deben tener en cuenta. El otro tema dentro de la parte de integración de modo de transporte y en lo referido a infraestructura está el área de vestíbulos. El área de vestíbulos corresponde al área de la zona donde ingresa el pasajero de la calle y encuentra las máquinas de adquisición de tiquetes y encuentra las diferentes informaciones sobre líneas donde puede tomar el servicio. Quienes han tenido la oportunidad de viajar verán, por ejemplo, que en el caso, por ejemplo, del aeropuerto de Madrid, uno se baja del avión, recoge su equipaje y simplemente busca una información que dice metro, tren metropolitano de cercanías, compra un tiquete y directamente, sin salir del aeropuerto, está saliendo al centro de la ciudad de Madrid, lo cual implica un ahorro de por lo menos 25 a 30 euros que cuesta un taxi de la estación de Madrid a la ciudad, del aeropuerto de Barajas, es decir, alrededor de 100.000 pesos. El sistema está saliendo cada 15 minutos y en horas pico de vuelos está saliendo con un periodo menor de más o menos cada 9 minutos, lo cual le favorece al viajero porque el tren lo deja automáticamente en el centro de Madrid o en la estación de Chamartín o en la estación de Atocha, y ahí tiene facilidad de desplazarse a los hoteles o salir a las zonas de reunión, y en esas estaciones también están servidas por el metro. Ese es el sistema de integración que debiéramos tener aquí en Bogotá en el momento en que el metro, Transmilenio y el tren de cercanías estuvieran en pleno funcionamiento. ¿Qué se requiere para eso? Tener el volumen claro de pasajeros en hora sentido y establecer las horas pico. Para eso lo mejor es utilizar un modelo matemático. Bogotá siempre ha manejado, les he dicho a ustedes, el M3. Ustedes pueden mirar en internet, colocar el nombre de ese modelo matemático, y con ese modelo entran a unos informes que hay en Google y les dicen más o menos cómo manejar el tema de arcos y de nodos, y de ver las ventajas que tiene el sistema. Por otra parte, dentro de esa información que puede dar el modelo está el volumen de pasajeros que van a pasar a determinadas horas del día, lo cual le permite a ustedes establecer el ancho, el área disponible de vestíbulos, el volumen de pasajeros que van a utilizar determinados trenes. Obviamente en esos determinados trenes se calcula el número de vagones, y con el número de vagones se ha manejado el tema de la longitud de
de las estaciones o de las andenes de estación. Ese es un tema importante, pero deben ustedes entender que esos proyectos hay que mirarlos a futuro y, de acuerdo con la ley, estos programas de transporte se proyectan por lo menos a 30 años de plazo y se hace una extrapolación de esa información, y sobre esos 30 años se hace una adquisición de terreno, así de inmediato no se requiera comprar el área, pero sí tenerla disponible, no construirla, perdón, pero tenerla disponible de manera tal que el proyecto se pueda desarrollar con la mayor facilidad. La parte de seguridad es fundamental. Hemos visto que ustedes han hecho una investigación muy juiciosa sobre los accidentes en las vías públicas. Han investigado, por ejemplo, los índices de accidentalidad en motocicletas, pasajeros, buses, automóviles, etc. Han accesado al Instituto de Medicina Legal y han encontrado una buena información. Esos criterios de seguridad ahora hay que aplicarlos a los tramos en que la gente camina o transita de una estación a otra. Aquí hay un ejemplo, por decir algo, la estación Ricaurte de Transmilenio en la calle 13 con carrera 30, donde hay pasajeros que hacen el intercambio de la NQS, por ejemplo, a la calle 13 o a Ciudad Kennedy. Ha habido atracos, ha habido heridos, ha habido trifulcas, etc. Entonces hay que buscar la manera de que la seguridad sea a partir no solo de las estructuras, sino que las entidades de gobierno como la policía, que son las encargadas de manejar la seguridad ciudadana, tengan el acceso suficiente. Por otra parte, es interesante mirar, por ejemplo, en el caso de Medellín, cuando hay partidos de fútbol que se dicen de alto riesgo. Ustedes quienes hayan estado en la estación de San Antonio o en la estación de Floresta verán que las mallas de las vías férreas, están cubiertas con una malla, es para que la gente no se bote a tomar el balasto y sirva eso para hacer pedreas contra hinchas de otro equipo, etc. Y Medellín tiene la opción de utilizar una vía alterna entre la estación de Floresta y la estación de San Antonio para movilizar hinchas de uno u otro equipo, evitando la inseguridad. Entonces, esta primera parte es para decirles que hay dos tipos de inseguridad. La seguridad que tiene que ver con el peatón en el contexto del transporte, en el contexto de la movilidad, y la seguridad que tiene que ver con la seguridad física, la seguridad de las personas como tales, que esa debe estar garantizada por el Estado a partir de entes como la policía, básicamente, y en casos extremos como el ejército. En el tema valdría la pena mirar que ustedes conversaran con compañeros suyos que están viendo conmigo el tema de sistema integrado de transporte, para que hagan un trabajo muy sencillo. Miren lo que es el proyecto de Regiotram, que viene de Facatativá a la carrera 10ª con la calle 19. Eso lo encuentran en Google, lo encuentran en internet. Si no, yo les doy mayor información. Miren las estaciones por donde va a pasar el sistema, se las enumero: Facatativá, Cartagenita, Madrid, Mosquera, Funza, Fontibón y Bogotá, y se van a encontrar con unas vías transversales al proyecto. Entrando aquí a la ciudad, por ejemplo, está la avenida Cundinamarca,
va a estar la futura Aló, está la avenida Ciudad de Cali, está la avenida Boyacá, la troncal de la carrera, la Boyacá, está la 68, está las carreras 50, la carrera 43, está la avenida NQS, está la misma calle 19 hasta la carrera 10ª. Valdría la pena que ustedes cogieran ese trazado y en un planito miraran las vías por donde se atraviesa la línea férrea. Por ejemplo, tenemos el punto de la avenida Boyacá, la avenida Ciudad de Cali con la 26, con el corredor férreo que es Ayuelos. Ahí ustedes encuentran línea del ferrocarril, por ahí va a pasar el tren de cercanías, encuentra la avenida Ciudad de Cali, que es una vía muy compleja, y por esa vía a la larga vendrá Transmilenio a prestar un servicio. Entonces ustedes deben mirar cómo se podría integrar una estación ahí. Mirar, por ejemplo, si el tren debería pasar por encima en un viaducto, si el tren debe parar antes de cruzar la avenida, si es factible que esa avenida se cruce a través de un sistema propio de semaforización del tren, y si es posible que ese sistema mejorando la movilidad, cómo permitiría tener una entrada al aeropuerto El Dorado, que está simplemente a 1,5 kilómetros al sector norte occidental de Bogotá, porque acuérdense que el aeropuerto tan solo tiene unos buses lanzaderas que comunican a Transmilenio con el aeropuerto, y el aeropuerto hoy, como toda ciudad que se precie de moderna, debe manejar un tema de aeropuerto. Entonces voy a resumir esta charla en lo siguiente: los 4 temas que les he dicho importantes en la integración de los modos de transporte. La segunda parte, que ustedes por favor miren el corredor del ferrocarril del proyecto Regiotran y lo complementen con los cruces que va a tener en Transmilenio. Va a ser, por ejemplo, la avenida NQS, está la avenida Caracas, cerca de la estación de La Sabana, y mire a ver cómo harían ustedes, cómo se imaginarían unos puntos de integración con las variables que le di. Está previsto la carrera 68 como otro punto importante, donde el tren puede y debe recoger pasajeros, y estas vías que le mencioné. En el caso de la carrera 10ª se encuentran con Transmilenio otra vez, y con la calle 19. Esa es una estación grande. Hay unos prediseños que debe tener el IDU, que debe tener el proyecto Metro que dejó la administración anterior, para que ustedes los miren, los analicen y me cuenten cómo se imaginarían esa integración de esos sistemas. Esto entraría para la parte final del curso, es decir, lo haríamos en la parte ya de examen final, para que ustedes en un plano me muestren estos cruces, y ustedes cómo se idearían en uno de esos cruces, por ejemplo, una integración. Por ejemplo, en la carrera 30 con la calle, con la avenida del ferrocarril, en la calle cerca de los edificios que están frente al centro comercial La 14, exactamente, que va a pasar ahí muy cerca del ferrocarril para ingresar al centro de la ciudad. Analicen esos puntos, miren ustedes en la documentación que les dé cómo se maneja el sistema integrado de transporte, y bajo las condiciones que entrega la Unión Internacional de Transporte Público, es importante mirar cómo se va manejando esa nueva situación aquí en Bogotá, previendo que se pueda tener el tren de cercanías
y previendo que se pueda mejorar el proyecto de Transmilenio. Gracias.